En lo profundo de la barranca de Huentitán existe una fábrica abandonada hace más de 20 años, lugar cuya función era darle trabajo a todas las personas quienes vivían en un pueblo cercano que hoy también está abandonado. Este lugar no es más que una estructura vieja y deteriorada que con el paso de los años se ha convertido en un sitio turístico y embrujado, denominado así por las personas que lo han visitado. Explorar lugares como este no es un juego. Cada paso que doy en estas ruinas olvidadas podría ser el último si no estoy alerta. Estructuras inestables, caminos ocultos, el silencio que pesa. Todo aquí representa un peligro real. Pero a pesar de eso, hay algo que me sigue atrayendo. Es como si estos sitios tuvieran algo que contar. Como si las paredes corroídas por el tiempo aún guardaran los ecos de un pasado que se niega a morir. Hoy estoy solo, al fondo de una barranca en lo que alguna vez fue una fábrica. Ahora solo quedan ruinas cubiertas de sombras y la sensación constante de que algo o alguien está observándome. Y aunque el miedo esté presente, la curiosidad siempre es más fuerte. Porque en estos lugares, entre polvo, óxido y silencio, es donde realmente comienza la historia. Antes de llegar a la fábrica tuve que descender por un camino sinuoso de aproximadamente 40 minutos y mientras seguía la ruta me encontré con algunos carros abandonados y destruidos en el camino. Para ser preciso, fueron 4. Esto no es solo una coincidencia, pues en esta barranca han ocurrido innumerables casos criminales bastante aterradores. Huellas de encontraron el de un hombre de alrededor de 30 años de edad. El occiso tenía toda la cabeza encintada. Olores a putrefacción. Despertaron las alarmas sobre camino a Colimilla, en Tonalá. Era el olor a muerte que reportaron los vecinos de la colonia Francisco Villa. Los jóvenes habrían pasado la madrugada en la barranca y tras una disputa con sujetos armados intentaron retirarse del lugar, pero habrían sido seguidos por 3 vehículos, mismos que serían los responsables de ocasionar el fatal accidente. Y ya iban directamente hacia sus casas, sin embargo pues se registra este derrumbe y quedaron atrapados ahí en el sitio. Noticias rojas como estas ocurren más constantemente de lo que se cree o de lo que se sabe. Por eso a esta zona jamás debes visitarla de noche, y sin duda lo comprobé al ver tantos carros destruidos y abandonados. Que es la hidroeléctrica abandonada. Pero bueno, vamos a iniciar por aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene este lugar, qué es lo que esconde. Vean, seguramente, vean, no mamen, vean cómo está el piso. No sé si se alcance a ver. Está cuarteado y como inflado. Esta era alguna especie de casa porque tenemos baños, vean. Un baño que hasta hoy en día siguen usando como baño. Y esto sí se me hace muy raro. Seguramente es por cuando se inunda, porque se inunda este pueblo. Este también es como un baño. Creo que esta de aquí sí está cerrada. Vean, incluso tiene aquí candado. Entonces esta no se puede ingresar. Vamos a ir directo a esta hidroeléctrica abandonada. Vean qué impresionante. Wow. La voy a explorar primero antes de que se me vaya la luz. Son las 4 de la tarde, pero yo soy bien tardado y siempre me gusta como tomarme mi tiempo. Así que primero la voy a explorar así con la GoPro. Pero vean qué impresionante. Wow.
Usualmente cuando son tiempos de lluvias, todo este lugar, todo esto que ustedes están viendo en donde yo estoy caminando, se inunda por completo. Incluso por allá podemos ver que creo que hay un rastro de agua, no lo sé, vamos a observar. De hecho, la primera vez que exploré este lugar hace como 4 años, si no es que más, todo esto estaba inundado, sí hay rastro de agua. Vean, incluso esta parece como arena, como del desierto, qué curioso. Aquí hay rastro de que todo esto se inunda. Por favor, no sean tontos y cuando vengan o vean agua así estancada, no metan ni la mano. Está fascinante. Vamos a ver por acá. Les digo que esta arena parece como si fuera, no sé si como de playa o como de desierto. Está como muy delgadita. Vean acá. ¡Wow! Todo esto no lo había visto. ¡Qué impresionante! Vean esto. ¡Qué curioso! Este era como algún tipo de baño. No sé si sea la primera persona que está explorando esto cuando está completamente seco. Pero esto yo no lo había visto. Aquí eran baños. Vean esto, wow. Estos eran baños claramente. Aquí había estas escaleras, un aljibe, un pozo de agua. Wow. No sé si sea yo la primera persona que está grabando esto. No me quiero adjudicar ese reconocimiento. Pero wow, es que esto, a ver, vamos caminando. Yo no iba a caminar porque pues realmente esto lleva hacia la entrada, pero aquí hay una ventana muy linda. Aquí obviamente tengo que hacer unas tomas artísticas mamalonas. Sí, vean, esta es la entrada. Wow, esto de noche seguramente que da mucho miedo. No creo animarme a quedarme aquí hasta noche, pero esto está... Vaya que impresionante. Esta construcción fungía como parte de la hidroeléctrica y aquí trabajaban algunas de las personas que vivían en el pueblo de Arcediano, pero sin duda alguna caminar por estos pasillos se siente algo mucho más aterrador, pues parecería que alguien estuviera vigilándote. Vamos a ver qué hay por acá. Acá había... Oh, no sé qué sea esto de acá. Vean esto. Uy, aquí hay murciélagos. Vamos dejándolos tranquilitos. Y por acá hay mucho rastro de miércoles de ceniza. Para los que no saben a qué me refiero con eso, pues es de que hay mucho rastro de heces fecales. Wow, ven esto de acá. Un montón de palos, escombro, mucha como chatarra, mucha basura, demasiada basura. Está grande, son como 3 niveles, si mal no estoy. Miren, vamos a caminar hasta acá. Ahí es donde les digo que hay rastro de agua. Uy, no sé qué sean esos. No sé si son pájaros o murciélagos. Ahora sí, vean, vamos a caminar hacia allá, hacia arriba. Vamos a subir. Uy, qué miedo. Se escuchó un ruido de murciélago. Hace mucho tiempo que no veía esto. Vean esto. Aquí era alguna especie de cocina, supongo. Aquí había como oficinas, eso quiero pensar. Híjole, este sitio por la noche mencionan que es sumamente peligroso, así que quien vea este video, este lugar y se encuentre cerca, evítate pasar un mal rato. Vean esta ventana qué linda, da hacia toda la naturaleza.
porque sí, aquí suceden cosas que de verdad que no quisieras ni saber. Esta construcción cuenta con 3 niveles. El nivel 1 es el que comencé explorando, donde pude observar unos baños en un pasillo inmenso bastante tétrico, y en donde naturalmente en tiempo de lluvia se inunda alcanzando una profundidad de al menos 1 metro. El segundo y tercer nivel es donde comencé a ver cuartos que parecían ser oficinas, las cuales todas contaban con muy buena iluminación y una vista impresionante hacia la naturaleza. Particularmente aquí es donde me sentí más observado. No sé si porque en muchas ocasiones sentí presencia de aves como murciélagos o pájaros, pero sin duda alguna caminar por sus pasillos enormes y sus cuartos deteriorados hacen que te sientas diferente. Ahora sí, seguimos, familia. Como les comentaba ahorita, esta ventana está muy linda, entra la luz muy bien. Y si te asomas, híjole, una vista impresionante. Realmente impresionante. Lo único malo es que todo esto de abajo se inunda, como no tienen ni la menor idea. Vean, acá tenemos un pasillo largo, bastante. Vean, aquí tenemos incluso tuberías. No sé esas tuberías de qué fuesen, pero quizá a lo mejor de calor, para expulsar calor en tiempos fríos. Aquí tenemos cuartos, aquí hay varios cuartos y estos sí están bastante oscuros, por lo que tengo que utilizar esta linterna y hay que tener, ¡ay, hijo de su madre! Hay que tener cuidado, porque así como ese murciélago o pájaro, no sé qué era, así hay por aquí, pues por lo mismo, ¿no? De que son cuartos tan oscuros que es muy fácil que los animales nocturnos los tomen para evitarlos. Aunque no he visto muchos hasta ahorita, ¿eh? ¿Ven esto? Uf, se ve muy tétrico aún de día, ¿eh? Vaya que se ve tétrico aún de día. Todos los cuartos tienen unos grandes ventanales como este. Y vean hacia dónde da. ¡Wow! Hacia allá, hacia arriba. Supongo que por aquí bajaba todo el agua. Uy, vean, si no pongo luz, aquí sí se ve bastante oscuro, ¿eh? Bastante oscuro. Vean, por acá tenemos otro cuarto. ¡Wow! Qué curiosos los pajaritos. Sí, no nos hemos encontrado mucho murciélago, pero hay un montón de excremento de murciélago por todas partes. Así que supongo que de noche esto está infestado de murciélagos, sin duda alguna. Pequeños batmancitos por ahí, rondando, tratando de dormir. Y los exploradores paranormales los molestamos. Vean esto, o sea, esto parecería ser tierra, como tierra con excremento, fusionada con excremento de murciélago, el famoso guano, que es bastante peligroso inhalarlo. Uy, ahí hay un pájaro, creo. Híjole, aquí no me voy a acercar mucho porque vean, aquí tenemos como unas placas eléctricas, supongo. Híjole, es que de verdad el escenario es como de The Last of Us. Está muy bueno, está muy bueno. Pero no me voy a acercar ahí porque puedo resbalarme y no queremos que suceda una tragedia. Tenemos aquí unas ventanas. También por ahí tenemos una puerta que intentaron bloquear o que sí bloquearon, pero que la gente la derrumbó. Vean esto, aquí se ve claramente que sí estaba bloqueada con ladrillo y la gente yo creo que vino y órale, pues ¿por qué? Si yo necesito pasar, no sé para qué, pero bueno. Aquí nos sirve a nosotros para poder salir aquí y caminar con mucho cuidado y vean cómo aquí podemos observar toda la naturaleza. Aquí podemos observar incluso también que por ahí hay pues alguna especie de ventanal gigante por ahí también. Es lo que les digo, hay muchas como entradas de luz por todas partes, entonces muy bien ahí claramente ni te acerques porque te puedes ir para abajo. Todo eso que ustedes están viendo desde aquel río, ese cauce que viene hacia acá, todo esto se inunda por completo. Yo creo que al menos sí sube el agua unos 2 metros quizá.
y se inunda por completo. No hay manera de pasar, no hay manera de acceder a este lugar, por lo que hoy, que es temporada de calor, pues está bastante bien, pero no vengan en temporada de lluvia o se van a llevar un muy mal momento, pues no van a poder ingresar a este lugar. Allá incluso tenemos otra especie de choza para la bruja del pueblo, o al menos lo que mi imaginación me da, ¿verdad? Pero por acá también hay que explorar toda esta parte por fuera para que la observen, pero vean, creo que ahí es donde estaba el cuarto. No sé si recuerden que estaba el cuarto lleno de escombro, lleno de basura, de palos y no sé qué tanto. Es ahí. Es bellísimo, familia, bellísimo. Vean qué lindo escenario, hasta como para hacer una película de algo o algún cortometraje. Está re bueno este lugar. Esto es como de The Last of Us, vean esto. Cuando veo plantas así que empiezan como a apoderarse de las paredes, del concreto, de las ventanas, de las puertas, híjole, no puedo evitar pensar en The Last of Us. Mientras más recorría este lugar, más me impresionaba, pues a pesar de los años de abandono que tiene, fácilmente este lugar podrían habitarlo más de 100 personas sin ningún problema, pues aunque su estructura es vieja y ahora está consumida por la naturaleza, aún se mantiene firme para poder ser aprovechada. Sus escenarios parecerían ser dignos de rodar aquí alguna película de horror con algunos tintes apocalípticos. ¿Crees que sería bueno producir algo de calidad por mí mismo? Y si sí, déjame en los comentarios alguna sugerencia de ideas que podrían funcionar. Incluso hasta podría necesitar ayuda de ustedes. Es momento de ir al tercer nivel. Son las 5 de la tarde, me quedan 2 horas de luz y aún me falta explorar el pueblo abandonado de las Juntas, el pueblo de Arcediano. Así que pues vamos hacia arriba. Claramente se puede percibir desde que subes que sí tiene mucha más iluminación. Nuevamente replicaron aquí la ventana enorme, que fue un gran acierto. Gran acierto estos ventanales. Y esta tiene una protección incluso para que ninguna persona quisiera aventarse por aquí. Eso es bastante bueno. Otro cuarto. No sé si aquí realmente vivían los trabajadores para no tener que subir y bajar todos los días, porque sería pues algo sumamente complicado. Entonces supongo que estos cuartos se hicieron con la finalidad de albergar a los trabajadores, a los empleados de la hidroeléctrica. Y no sé, pero seguramente esto de aquí era un centro de operaciones. ¿A qué me refiero? Que aquí era donde se hacía toda la administración, la operación de la hidroeléctrica abandonada. Estas supongo que todavía son de aquel tiempo, sin duda alguna, porque son de madera. Las ventanas son de madera, entonces yo creo que sí fueron de aquel tiempo. Vamos a salir de aquí porque se escucha un murciélago y hay que dejarlo tranquilito. Por acá, pues nuevamente replicaron aquí ventanas. Muy buen acierto. Me encantan los lugares que tienen muy buena iluminación, porque en general en México no estaban acostumbrados a hacer lugares con mucha iluminación, o al menos no cuando comenzó todo el progreso de lo urbano. No estaban tan acostumbrados, era como que hay una ventana y ya con eso basta, pero no. Y vaya que creo que esta edificación tiene, yo creo que aproximadamente 50 años de construcción, si no es que más. Y se mantiene todavía en muy buenas condiciones. Vean, aquí hay una puerta. Aquí podemos ver todavía una puerta claramente. Puertita, ábrete. Vean esto. La última puerta de este lugar. Esta es la última puerta de esta fábrica. Nuevamente aquí sí tenemos ventanas para abrir y cerrar. Vean esto. Pues es la única puerta que tenemos, esta, y vaya que se ve linda. Me encanta ver las cosas de su tiempo, las cosas abandonadas. No vamos a entrar allá porque ya vi que volaron muchos murciélagos y no hay que molestarlo. Y por acá, pues vean, aquí no sé si haya también más murciélagos, pero espero que no. Vaya, que el lugar está impresionante. Ok, ahora sí vamos a salir por acá, por este gran ventanal. ¡Qué óvole!
¡Qué óvole! Buen lugar, ¿eh? No sé si vaya a subir estas, no creo que tenga mucho que ver, pero bueno, vamos subiendo estas de aquí. Vean esto, estamos en la azotea, así es como luce. Qué gran contraste, ¿no? Qué gran contraste entre esta edificación y la naturaleza por allá. Todo naturaleza. La gran barranca de Huentitán. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven todo esto? Impresionante. Impresionante lugar, la verdad. Pues sí, así como ustedes lo ven, esto ha sido todo. Esto es todo de este lugar. Impresionante, vaya que sí. Ya terminé la grabación, pero ya está anocheciendo, como ustedes pueden ver. Pues ya casi no hay luz, y justo cuando estaba terminando, estaba haciendo unas tomas justamente de aquí del edificio. Llegaron un par de muchachos en una moto, como muy interesados en lo que estaba haciendo. Se pararon a un lado de mí, me preguntaron qué onda. Ájala, cuídense, carnal. Grabo a esos morros porque como que se notaron muy interesados en lo que estaba haciendo, así que por eso empecé a grabar. No sé, ¿verdad? Uno piensa lo peor, pues está uno aquí solo y puedes pensar lo peor. Aún es de día, también por eso no me quiero quedar de noche, pero vean, se van a estacionar por ahí. Yo creo que va a ser momento de irme porque traen como una cerveza, así que no voy a parar de grabar, más bien desde aquí, familia, por cualquier cosa. ¿Qué estaba haciendo? Le dije pues que estaba grabando este lugar. Me dijo que cuando salía el video en redes sociales, y ya le dije no, pues tal día. Como muy interesados. No sé, pues ya está anocheciendo y pues aquí dicen que se pone muy peligroso el lugar, muy peligroso. De hecho, hoy pretendía grabar dos lugares, que es el pueblo de Arcediano y pero ya no me dio tiempo de grabar el pueblo de Arcediano. Ya es bastante noche. Si me voy a grabar, voy a terminar a las 7. A las 7 ya va a estar anocheciendo, así que pues yo creo que ya me voy. Ya pude caminar entre sus cuartos, entre sus pasillos, y la verdad es que es un lugar verdaderamente increíble. Seguramente ya para cuando vieron esto ya pude explorarlo todo, pero de verdad que es sencillamente genial, impresionante. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor déjenme su like, déjenme un comentario, compartan este video, y si tienen algún otro lugar que les gustaría que yo vaya a explorarlo, por favor déjenmelo ahí abajo en los comentarios, y sin duda voy a explorarlo. Voy a ver cómo está el lugar y a platicarles un poquito más sobre lo que sucedió en ese abandono.